El tema que hoy vamos a desarrollar está enfocado a describir el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Este es un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa de una empresa o unidad de negocio y sirve para idear empresas nuevas o cualquier otra empresa que sea mediana, grande, porque es una teoría, es una estrategia eh, que ha sido propuesta para precisamente la competitividad a partir del análisis de los competidores y otros elementos del mercado. Eh, Desde el punto de vista de Porter, es que existen 5 fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de este. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas 5 fuerzas que rigen la competencia industrial. La primera fuerza es la amenaza de nuevos competidores. Mm, Esta amenaza se refiere a que en el mercado el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y nuevas capacidades para apoderarse de una porción de ese mercado que la empresa o negocio está teniendo como objetivo. Y aquí es importante ganar, pero creo que si no se tiene en cuenta este análisis, eh, pues esa ventaja competitiva sostenible em, se puede llegar a perder por esa falta de análisis. La segunda fuerza es la rivalidad entre los competidores. Para que una corporación sea más difícil, em, competir en un mercado, en uno de sus segmentos donde los competidores están muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos de su operación sean muy altos, pues constantemente estará enfrentada a guerra de precios, lo que sucede por lo menos con las empresas de gaseosas o de refrescos, o de celulares o de tecnología hoy en día. Y, y además, esa guerra de precios están acompañadas de campañas publicitarias muy agresivas y de promociones y de entrada de nuevos productos. La tercera fuerza es la negociación de los proveedores. Un mercado segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores están muy bien organizados gremialmente. O sea que tienen, por ejemplo, una federación de, de gaseosas o tienen una agrupación o un consorcio hotelero. eh, Están por lo menos inscritos en, en estos fondos de FONADE o están inscritos en los clústeres y que están compitiendo con calidad. Entonces, esos proveedores, eh, cuando tengan esos fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido, pues la situación será muy complicada para la empresa si los insumos que les suministran son claves para la empresa de elaborar sus productos o prestar sus servicios. Y más aún si no hay un producto sustituto o son pocos y de muy alto costo. La situación entonces será muy crítica si al proveedor le conviene estratégicamente em, integrarse hacia adelante, o sea, llevar la ventaja en la negociación em, en cuanto a una provisión de materia prima.
La cuarta fuerza es el poder de negociación de los competidores. Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados. Hoy en día hay organizaciones de consumidores responsables que siguen unos altos estándares de calidad y conocer muy bien cuáles son las buenas prácticas de manufactura en que se elabora un producto o se presta un servicio y cuáles son los impactos que esta producción genera en el medio ambiente y cuáles son las acciones de mitigación que la empresa ha establecido para evitar esa contaminación. Eso es un ejemplo. Entonces, si el producto tiene uno o varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, esto le permite entonces que pueda hacer sustituciones por igual a muy bajo costo. Y a mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios, y por consiguiente, pues la empresa o la unidad de negocio tendrá una disminución en los márgenes de la utilidad. La situación entonces se hace muy crítica si las organizaciones para de compradores les conviene estrategia de integrarse eh, hacia atrás, o sea, dejar de comprar nuestros productos por comprarle a las competencias. Y la quinta fuerza es la amenaza de ingreso de nuevos productos sustitutos. En un segmento de mercado, esto no es nada atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales, porque la situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos, reduciendo las márgenes de utilidad que tiene la empresa y la industria como tal. Entonces, para este tipo de modelo tradicional, la defensa consiste en construir barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tenga la empresa y que le permita, mediante la protección que le da la ventaja competitiva, obtener utilidades que luego puede utilizar en investigación y desarrollo para financiar una guerra de precios o para invertir en otros negocios. Recordemos que la ventaja competitiva se refiere a cuando la empresa genera productos o servicios de muy alta calidad y que puede poner un valor, un precio para incrementar sus utilidades, porque el cliente cuando se le ofrece calidad y que en un solo producto pueda integrar muchos elementos que satisfagan las necesidades, el cliente está dispuesto a pagar el precio que la empresa imponga. Entonces, aquí Porter identificó 6 barreras de entrada que pueden usarse para crearle a la corporación esa ventaja competitiva. Y la primera es la escala, la economía de escala. Y aquí, si la empresa tiene acceso a esa economía de escala, tiene esa estrategia, debido, por ejemplo, a que sus altos volúmenes le permiten reducir costos de producción o costos de operación, va a ser o va a colocar dificultades a un nuevo competidor para entrar con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos obliga a las empresas a evaluar si la búsqueda de economías de escala en mercados locales resta flexibilidad y las hace vulnerables frente a competidores más ágiles que operan globalmente. La segunda es la diferenciación del producto. Y aquí entonces la empresa asume una diferencia y posición fuerte de su producto. Entonces, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. Y hoy en día la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o las mejoras
que hacen a los productos existentes buscando crear la percepción de una calidad más alta, erosionan esta barrera. Otra estrategia es la inversión de capital. Y aquí se considera que si la empresa tiene fuertes recursos financieros, tendrá una mejor posición competitiva frente a los competidores más pequeños, que es lo que viene pasando en muchos de los sectores económicos a nivel país y a nivel mundial. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, de un momento a otro, los huevos estaban súper baratos porque encontrábamos huevos en cada esquina de las ciudades o de los municipios, porque fue una estrategia que utilizaron los grandes empresarios avícolas para desbaratar a esos pequeños que les estaban restando mercado, ingresos por ventas. Entonces, ¿esto qué hace? Que le permite sobrevivir a esas grandes empresas más tiempo y sin que esa guerra los desgaste. Y esto les permite pues invertir en activos que otras compañías pequeñas pues no pueden hacer y tienen un alcance global o les va a permitir tener un alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de los países o regiones donde operan. Hoy en día, en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes antimonopólicas. En Colombia supuestamente no se permiten los monopolios, pero los hay. Y tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y más débiles. Entonces, la creación de barreras competitivas. Entonces, no obstante que la fuerza financiera de la empresa debe tener en cuenta que los pequeños competidores pueden formar alianzas y o recurrir a estrategias de nichos donde se pueden efectuar ataques en la producción de 1 contra 10 y hay que comparar en primer lugar la sagacidad y la estrategia de los generales contendientes, o sea, desde esos pequeños pueden surgir grandes competidores si no se hace el análisis constante de ese mercado, de esa fuerza. Y se aplican pues estrategias de inversión a capital. La otra estrategia es la de ventaja en costos independientemente de la escala. En este caso, es cuando las empresas ya establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden ser emulados por competidores potenciales, independientemente de cuál sea el tamaño y su economía de escala. Y esas ventajas pues pueden ser las patentes, por ejemplo, el control sobre fuentes de materias primas, la localización geográfica, si hace parte de un clúster, eso es excelente, los subsidios del gobierno, la curva de experiencia que tenga en el negocio o en la producción de bienes o servicios. Y para utilizar esta barrera, la compañía o empresa dominante utiliza su ventaja en costos para invertir en campañas promocionales, en el rediseño del producto que va a evitar ingreso de productos sustitutos o en una nueva tecnología para evitar que la competencia cree un nicho. La otra estrategia es el acceso a los canales de distribución. En la medida en que los canales de distribución para el producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal. Compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta, por ejemplo, son algunas de las exigencias
de esos tiendas de grandes superficies para poder llevar los productos y que ellos allí los distribuyan. Em, ¿Esto qué hace? Pues esto permite que haya una reducción de las utilidades de la nueva empresa y cuando no es posible penetrar los canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de distribución y apropiarse de parte de ese mercado. Pues va a ser de pronto más difícil, más costoso, pero a la larga puede dominar su propia forma de distribuir y puede posicionarlo a partir de esos canales de distribución. Y la sexta estrategia es la política gubernamental. ¿Por qué? Porque hay que analizar, estar atento a esas políticas gubernamentales porque estas pueden limitar o hasta impedir la entrada de nuevos competidores a partir de la expedición de leyes o de normas o estableciendo unos nuevos requisitos. Entonces, los gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de capital o sofisticación en tecnología para su producción o su conservación o distribución y que además alertan a las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes. Entonces, hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias, a concertar con los influyentes grupos de interés político y económico supranacionales, o sea, a nivel mundial, y en general a navegar en un mismo océano económico donde los mercados financieros y los productos están cada vez más entrelazados. Entonces, la estrategia es incrementalmente dinámica y integradora. ¿Por qué? Porque las fuentes de ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Hoy en día todas las estrategias se hacen a corto plazo, prácticamente algunas a mediano plazo. Entonces las barreras tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. Y la fortaleza de una estrategia dada no está determinada por el movimiento inicial, sino porque también anticipa y enfrenta a las maniobras y a las reacciones de los competidores y a esos cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo. Entonces, el éxito de la estrategia depende de qué tan efectiva ésta pueda manejar los cambios que se presenten en ese ambiente competitivo de un mercado. Y aquí la globalización y el cambio tecnológico están creando nuevas formas de competencia. La desregularización está cambiando las reglas de la competencia en muchas industrias. Los mercados se están volviendo más complejos e impredecibles y los flujos de información en esta nueva era de la información y del conocimiento es un mundo fuertemente interconectado, lo que está permitiendo a las empresas detectar y reaccionar frente a los competidores de una forma muy rápida. Entonces, esta competencia acelerada, pues lo que nos está diciendo es que ya no es posible esperar por la acción del competidor para que nuestra empresa decida cómo va a reaccionar. El nuevo grito de guerra es anticiparse y prepararse para enfrentar cualquier eventualidad. Cada movimiento de la competencia debe enfrentarse con una rápida contramaniobra. Y esto es, pues, teniendo en cuenta que cualquier ventaja es hoy en día temporal. Para complementar el tema, tengo este video sobre el plan, el análisis. Aquí entra otro concepto muy importante para la competitividad, que es el análisis de Pestel versus el análisis de las 5 fuerzas de Porter.
No sé si Maribel tiene levantada la manito, puede hablar. Maribel, ¿me escucha? Maribel, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, quiere complementar el tema, tiene la manito levantada, pero pues no habla y puede habilitar el micrófono. Ah, no tiene habilitado el micrófono. No le permite activar el micrófono. Bueno, Maribel, si desea escribir por el chat, si me está escuchando, por favor, escribir por el chat. Bueno, Maribel, entonces, como no recibo respuesta ni ningún mensaje por el chat, solo me resta darle las gracias por haberse conectado y esté atenta a la publicación de la grabación en el aula a partir de mañana. Que tenga una feliz noche.